Jesús está a punto de ser crucificado, Pilato le dice a Jesús: por ahí dicen que tú eres el rey de los judíos. Y él dijo: si Jesús hubiera dicho, es cierto, yo soy el rey de los judíos, no hubiera ido a la cruz, lo hubieran soltado. Dios está a punto de levantarte. Dios está a punto de hacer que tú des frutos nuevamente. Dios está a punto de hacerte florecer. Los que te vieron secarse serán los mismos que verán como Dios hace que florezcan nuevamente. Eso me revela a mí que van a haber tiempos en la vida del hombre justo que todavía no va a dar fruto. Así que no te desesperes si estás pasando por un momento de sequedad o un momento de escasez. El hombre que está conectado a la fuente de agua, él sabe que aunque no está dando frutos ahora, tranquilo, yo voy a descansar en la fuente, yo voy a descansar en la palabra. Porque si descanso en la fuente y descanso en la palabra, llegará el momento, llegará el tiempo señalado donde yo voy a dar mi mejor fruto. Alguien tiene que entender lo que yo estoy diciendo. Y si hoy mis emociones me dicen a la derecha, corro a la derecha. Pero aquí el salmista dijo que el hombre de reino, el verdadero hombre de reino, es como árbol plantado. Alguien tiene que entender lo que yo estoy diciendo. El árbol plantado es muy diferente al tamo. El tamo, cuando el viento sopla, se lo lleva enredado para donde quiera. Pero el hombre que está plantado, cuando el viento sopla, se podrá doblar, pero no se mueve. Alguien tiene que entender lo que yo estoy diciendo. En esta tarde quiero comenzar una serie que le titulé precisamente como árbol plantado. Y vamos a compartir algunos pasajes bíblicos que quiero que usted entienda conmigo, que usted le preste la mayor atención posible, porque esto va a bendecir su vida. Amén. Vamos primeramente a Salmos. Vaya conmigo a los Salmos, capítulo 1. Salmos capítulo 1. Vamos a leer ahí el salmo, uno de los salmos más cortos de la Biblia, si no me equivoco, el más corto de la Biblia. Pero es un salmo muy, muy, muy poderoso, muy interesante. Yo creo que usted lo lea conmigo. Me dice amén cuando lo tenga y emprendemos este viaje por la palabra. Amén. ¿Cuántos lo tienen? Hay 3 nada más. Vamos a esperar que se conecten todos los demás. Salmo capítulo 1, verso 1. Que no tenga una Biblia, se acerca al hermano que está a su lado y léalo conmigo. Dice Salmo capítulo 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado, diga conmigo, como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Luego dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Yo quiero, antes de continuar a la próxima lectura bíblica, quiero hacer un pequeño paréntesis y enseñar, y que usted pueda ver conmigo lo que aquí está diciendo el salmista, ¿verdad? Abundar un poco en este tema, ¿verdad? Porque aquí lo primero que vemos es que el salmista está haciendo un contraste entre dos tipos de hombres o dos tipos de personas que existen. Y comienza hablando, ¿verdad? Y comparando al varón que teme a Jehová, al varón que teme a Jehová, lo comienza comparando como un árbol que está plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Pero no solamente eso, sino que dice que todo lo que hace será prosperará. Pero sin embargo, termina diciendo que hay otro tipo de hombres. Dice que son los malos. Y los malos dice que son como el tamo que el viento arrebata. El tamo que el viento arrebata. Dice, por tanto, que este tipo de personas no se levantarán en el día postrero, no se levantarán en el día del juicio. Y dice, ni los pecadores en la congregación de los santos. Ese tipo de personas nunca van a poder operar dentro de un lugar donde Dios está estableciendo un propósito. Amén. Y luego dice
que Jehová conoce ambos caminos, conoce el camino del hombre justo y conoce el camino y la senda del hombre malo. Y luego termina diciendo el destino de ambos, ¿verdad? Dice que el hombre justo, si el malo no se levantará en el día postrero, quiere decir que Dios está diciendo los justos se van a levantar. Pero luego dice que en la senda del malo será perecer, será que va a perecer. Entonces dice que el hombre malo es como el tamo. Dice como el tamo que el viento arrebata, o que arrebató el viento. ¿Qué es el tamo? El tamo es una pequeña pelusa que se desprende de los árboles cuando el viento sopla. El tamo también cuando tú buscas la definición de tamo, el tamo salía, por ejemplo, cuando el viento soplaba en las fincas donde se cosechaba el algodón. El tamo soplaba y se desprendían los tamos. Perdón, el viento soplaba y se desprendían los tamos y se levantaba una pelusa en los aires. También el tamo se le consideraba la pajucia que quedaba tirada en el suelo, o la pajucia que el viento se llevaba cuando el trigo era llevado a la era. La era era el lugar donde se procesaba el trigo, y el trigo se procesaba zarandeándolo. ¿Cómo se zarandeaba el trigo? Se amarraban manojos de trigo en la era. La era era un lugar donde el viento soplaba bastante fuerte, casi siempre era una colina, y cuando se amarraban los manojos de trigo, venía el que estaba procesando el trigo y le daba golpes con un palo, de tal manera que cuando le daba golpe, el grano se desprendía de la paja y era recogido en canastos que estaban en el suelo, y el viento al soplar se llevaba la paja. Esa paja, dice la Biblia, que no servía para nada, que lo único que servía era para ser echada al fuego. O sea, la paja era el tamo que era arrebatado por el viento. Y Dios hace una comparación entre el hombre que es justo, el hombre que no anda en el camino de los malos, en la senda de los pecadores, que no se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que su ley, su mente está conectada a la ley de Dios. Él dice que ese hombre no es como el tamo. Ese hombre es como un árbol que está plantado junto a una corriente de agua y cumple su propósito, da su fruto a su tiempo. Hay un contraste, son dos tipos de hombres. Ahora bien, mira, vamos a Jueces. Yo quiero que usted vea esto conmigo. Jueces capítulo 9. Vaya conmigo ahí. Jueces capítulo 9. Márquelo en su Biblia, que hay una parábola en el libro de Jueces. Dice, capítulo 9, verso 8. Jueces capítulo 9, verso 8 dice: fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron los árboles a la higuera: anda tú y reina sobre nosotros. Respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú y reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú y reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid y abrigaos bajo mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Usted tiene que entender que una parábola, quiero que usted entienda esto. Una parábola era una historia
natural que encerraba un misterio sobrenatural. Era una historia física que encerraba un misterio espiritual. Y aquí sucedió que, para que usted entienda el contexto, en esta historia de Jueces, lo que sucedió fue que habían 70 gobernadores en el pueblo de Israel. Habían 70 gobernadores en el pueblo de Israel y todo estaba bien. Estos gobernadores habían sido puestos ahí por Dios. Pero sin embargo, entre los 70 gobernadores había uno que anhelaba un puesto que no le pertenecía. Y este hombre se llamaba Abimelech. Era un hombre con malas intenciones. Y dice la Biblia que un día Abimelech se levantó y convenció a todos los de la casa de su madre y a sus hermanos para que él se levantara como rey. Él dijo: ¿para qué ustedes necesitan 70 gobernadores si yo solo puedo gobernar la nación? Y dice que Abimelech, era un hombre con malas intenciones, se levantó y mató a los 70 gobernadores. Mató a los 70 gobernadores para él usurpar y coger el poder. Entonces, en este contexto se levanta un profeta cuando se entera de lo que está pasando, y el profeta va y hace la parábola y comienza a hablar de diferentes árboles. Comienza a decirle al pueblo: óiganme, varones de Israel, oigan lo que tengo que decir. Y comienza a hablarle de 3 árboles. Comienza a decirle que había una reunión de los árboles en el bosque, y que los árboles le dijeron al olivo: olivo, queremos que seas tú el rey sobre nosotros. Y el olivo dijo: pero ¿por qué tú quieres que yo abandone lo que estoy haciendo, que es que mi aceite honra a Dios pero también honra a los hombres, para ir a ser grande con ustedes? Y el olivo se negó a la petición que los árboles le hacían. Luego los árboles le dicen al árbol de higuera: higuera, entonces sé tú el que reina sobre nosotros. Y la higuera dice: pero ¿cómo ustedes pretenden que yo deje mi dulzura y mi buen fruto, con el cual se honra a Dios y a los hombres, para yo ir a ser grande entre ustedes? Y luego le dicen a la vid: vid, entonces reina tú sobre nosotros. Y la vid, que es la planta de la uva, la enredadera de la uva, la vid dice: ustedes quieren que yo deje de dar mi mosto, mi vino, con el que se alegra Dios y el corazón de los hombres, para yo ir a ser grande entre ustedes. Y ambos se negaron. Pregúntame por qué. Porque estos 3 conocían algo muy importante. Ellos entendían 3 cosas que son fundamentales. Y estas 3 cosas se llaman propósito, se llama asignación y se llama destino. El problema es que luego de que se le habla a estos 3 que conocían su propósito, su asignación y su destino, entonces se le habla a una zarza. Pregúntame, ¿qué es eso? Eso no es un árbol, eso no es una planta, eso es un tamo. Eso es algo que se desprendió de algo. Eso es algo que no está conectada a ninguna fuente. Eso es algo que el viento arrastra. Por eso, entonces los árboles, cuando vieron que los otros árboles se negaron, le dijeron a la zarza: sé tú la que reina sobre nosotros. Y la zarza dijo: yo tomo esa posición, yo la voy a tomar. Tomó la posición, ¿verdad?, para reinar. Y quiero que usted entienda esto, porque si los árboles anteriores se negaron, es porque ellos entendían lo que es propósito, lo que es asignación y lo que es destino. ¿Qué es propósito? Propósito es la intención original por la cual algo fue creado. Propósito es el diseño que revela la intención del creador cuando fue creado. Una silla, por ejemplo, el que creó la silla, el diseño original de la silla es para hacer lo que ustedes están haciendo ahora mismo: sentarse sobre ella. Ese es el propósito de la silla. Entonces, el propósito es bien importante. Es importante que el hombre conozca cuál es su propósito. Lamentablemente hay una gran necesidad allá afuera, y es que hay tanta gente viviendo sobre la faz de la tierra pensando que su vida no tiene propósito. Pero todo el que fue creado, todo el que fue nacido, todo el que entró en el tiempo Cronos, en el tiempo de la tierra, fue creado para un propósito. Diga conmigo: para un propósito. El propósito es bien importante entenderlo,
Porque si no entiendes tu propósito, vas a vivir tu vida operando en el diseño equivocado. Ahora bien, está la segunda cosa importante, que es la asignación. La asignación habla del trabajo que se te entrega para que tú lo cumplas en el tiempo que tú tienes sobre la tierra. Es un trabajo que viene de parte de Dios. No es un empleo, es un trabajo. Un empleo es lo que tú haces para que te paguen. Un trabajo es el diseño que Dios tiene contigo. Es lo que Dios espera de ti. Es la asignación que Dios te entregó para que tú la cumplas. Salomón dijo en una ocasión que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres, sin que los hombres puedan alcanzar a entender la obra que Dios hizo desde el principio hasta el final. Entonces, es trabajo de nosotros conocer cuál es nuestra asignación. Es trabajo de nosotros conocer nuestra asignación. Porque si no operas en tu propósito y no conoces tu asignación, entonces la tercera parte está de más. Porque lo tercero es el destino. Todo aquel que opera en propósito y en su asignación tiene un destino. Diga conmigo, tiene un destino. El que conoce su propósito y su asignación se dirige a un destino. Pero el que no conoce su propósito o su asignación, cualquier salida le parece buena. Por ejemplo, déjame explicarte para que usted me entienda. ¿Cuántos aquí alguna vez han ido a Nueva York? Levánteme la mano. ¿Y cuántos han ido a Boston? Los que no han ido a Nueva York, por lo menos han ido a Boston. Bueno, si no ha ido ni a Nueva York ni a Boston, no sé qué es lo que está pasando contigo. Bueno, cuando tú vas para Nueva York, en el camino hacia Nueva York hay más de 100 salidas. Hay más de 100 salidas en la autopista. Pero si tú sabes cuál es tu destino, tú no te vas a bajar en la salida 30, porque esa salida no es Nueva York. Puede ser que en la salida 30 haya un McDonald's y encuentre algo bueno, pero no vas a encontrar tu destino. Diga conmigo, destino. Tu destino es Nueva York. Por eso el que conoce su destino, aunque las otras salidas le parezcan buenas, prefiere pasarle por el lado a las ofertas del mundo con tal de llegar a su... Alguien tiene que entender lo que yo estoy diciendo. Por eso el que conoce su destino, aunque la salida sea atractiva, aunque la salida me ofrezca algo que aparentemente yo necesite, si me desvío en esa salida jamás voy a llegar a mi destino. Por eso es importante que tú conozcas tu propósito y conozcas tu asignación. Si conoces tu propósito y conoces tu asignación, entonces llegarás tranquilamente a tu destino. Alguien tiene que entender eso en esta tarde, amén. Entonces es importante entender eso. Jesús entendía cuál era su propósito. Jesús entendía cuál era su asignación. Y Jesús entendía cuál era su destino. Jesús en una ocasión le dijeron, Señor, ¿para qué tú quieres ir a la aldea de al lado? Y él dijo, es que tengo que ir a proclamar las buenas nuevas del reino de los cielos, porque para esto yo he venido. Diga conmigo, eso es propósito. Él entendía que su propósito era establecer el reino de Dios en la tierra. Él entendía que su propósito era volver a traer el diseño que los hombres habían perdido. Ahora bien, en otra ocasión, un rey, el Pilato, cuando Jesús está a punto de ser crucificado, Pilato le dice a Jesús, por ahí dicen que tú eres el rey de los judíos. Y él dijo, si Jesús hubiera dicho, es cierto, yo soy el rey de los judíos, no hubiera ido a la cruz, lo hubieran soltado, porque no había ninguna pena para condenar a alguien que dijera que era rey de los judíos. Pero Jesús le contesta y le dice, tú dices que yo soy rey, pues para esto yo he venido. Diga conmigo, eso es asignación. Él entendía cuál era su propósito y cuál era su asignación. Su asignación era volver a traer el reino, pero también era manifestar su reinado, porque él era rey. Ahora bien, su destino era la cruz del Calvario, porque sin esa cruz jamás se hubiera podido establecer lo que él vino a traer. Sin esa cruz él no hubiera podido cumplir su destino. Su destino era salvarnos. Su destino era la cruz. Su destino era morir por ti y por mí, para que así se nos diera a nosotros el mismo diseño que se le dio a él. Propósito, asignación y destino nuevamente.
¿Alguien está aquí? Óigame bien. Óigame bien. Cuando leemos la historia de Jueces, nos damos cuenta que hay una zarza que dice: yo tomo la asignación esa, yo cojo la oferta que me están haciendo, yo reino sobre ustedes. El problema está en las personas que no conocen para qué nacieron. El problema está en las personas que no conocen para lo que nacieron. El problema está con aquellos que no se les ha revelado la razón por la cual ellos nacieron. Tienes que entender eso. El que no sabe para qué nació siempre va a querer hacer lo que no le corresponde. No hay peor tragedia para un ser humano que vivir toda su vida sin conocer su propósito. El que vive toda su vida sin conocer su propósito es como aquel que recuesta una escalera y luego que sube hasta la cúspide de la escalera se da cuenta que la recostó sobre el edificio equivocado. Por eso es importante que usted conozca su propósito. Porque si tú no conoces tu propósito, vas a operar, vas a invertir tu tiempo, tus fuerzas, tus finanzas, tu salud, tu mente, tus pensamientos en el diseño equivocado. Y lo único que vas a obtener de eso es fracaso. Podrás correr toda tu vida y la vida parece que te va bien, pero al final el camino de los malos, dice la Biblia, perecerá. Entonces es importante conocer el propósito. Dile al que está a tu lado: te están hablando a ti. Aleluya. El que vive su vida sin conocer su propósito es como el que coloca la escalera sobre el edificio equivocado. ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Es importante que usted conozca su propósito. El que no conoce su propósito es como... ¿Cuántas damas aquí tienen una secadora de cabello? Una secadora de cabello. ¿Cuántas? Levánteme la mano. Mira, casi todas. Casi todas. ¿Cuántos hombres saben lo que estoy hablando? Lo que es una secadora de cabello. ¿Cuántos han visto a su mujer secándose el cabello? Perfecto. Tú sabes lo que es una secadora de cabello. Ahora te voy a hablar para que usted me entienda. Una secadora de cabello fue diseñada con un propósito. La secadora de cabello tiene una asignación. ¿Tú me estás entendiendo? Cuando tú usas la secadora de cabello fuera de su propósito, mira lo que puede pasar. Si yo tomo la secadora de cabello y lleno la bañera de agua, la conecto a la pared, al enchufe, y meto la secadora prendida en el agua, ¿estoy usando esa secadora de cabello en su propósito, sí o no? Ahora, ¿qué pasaría conmigo si yo entro en esa agua? Si te voy a decir lo que pasa con el hombre y la mujer que no conoce su propósito. Es como la secadora de cabello que tú la metes al agua. Te voy a decir lo que pasa con la secadora de cabello cuando tú la metes al agua. Número 1, se daña. Número 2, el agua donde está, el ambiente donde está, se carga de electricidad. O sea que no solamente se daña a ella, sino que daña todo aquello que está alrededor de ella. Y número 3, el que entre en esa atmósfera también va a ser dañado. Por eso cuando tú no conoces tu propósito, cuando tú no conoces tu asignación, tú eres como una secadora dentro del agua. Te estás haciendo daño tú, estás dañando tu atmósfera y estás dañando a todo aquel que se acerca a ti. Alguien tiene que entender lo que yo estoy diciendo. Diga conmigo, ouch. Dile que está a tu lado, te están hablando, dile, te están hablando. Conoce tu propósito. Conoce tu propósito. Mira lo que dice Jueces, capítulo 9, verso 14. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú y reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: y en verdad me eliges a mí por rey sobre vosotros, venid y abrigaos bajo mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Aleluya. Mira esto. Cuando el profeta hace esta parábola, él dice que la zarza dijo: yo reino, escóndanse bajo mi sombra. Y si se esconden bajo mi sombra y no fue Dios que me puso ahí,
lo más que pueda pasar es que yo me encienda en fuego y prenda todos los árboles en fuego y los queme. O sea, si este no es mi propósito, yo le voy a hacer daño a todo lo que está alrededor mío. Diga conmigo, wow. Número 1, la zarza no puede dar sombra. Porque yo no sé si alguna vez tú has visto, te voy a explicar lo que es una zarza. Yo no sé si alguna vez ustedes vieron una película de esas antiguas de vaqueros, que en el desierto rodaba una bola de ramas secas y daba vueltas por el desierto. Eso es una zarza, es un pedazo, es un tálamo, es algo que fue desprendido de un árbol, es una rama que fue desprendida de un árbol, que se desprendió sola y ahora el viento la mueve para donde quiera. ¿Entiende? Y los puestos de autoridad en el reino, los puestos de gobierno no pueden ser ejercidos por gente que son como el tálamo. Pregúntame cómo es eso, que el viento los mueve. Porque la persona que es movida por el viento es como aquel que es movido por sus emociones. Si hoy mis emociones me dicen a la izquierda, corro a la izquierda. Y si hoy mis emociones me dicen a la derecha, corro a la derecha. Pero aquí el salmista dijo que el hombre de reino, el verdadero hombre de reino, es como árbol plantado. Alguien tiene que entender lo que yo estoy diciendo. El árbol plantado es muy diferente al tamo. El tamo, cuando el viento sopla, se lo lleva enredado para donde quiera. Pero el hombre que está plantado, cuando el viento sopla, se podrá doblar, pero no se mueve. Alguien tiene que entender lo que yo estoy diciendo. ¿Entiende? Entonces, el tamo y la zarza, en ambas historias, el tamo y la zarza, es una persona sin carácter. Es una persona desprendida de su fuente. Es una persona que no se conecta a fuente alguna. Es una persona que hace de acuerdo a sus emociones. Es una persona que se mueve de acuerdo a sus sentimientos. Alguien tiene que entender. Aleluya. Entonces, este tipo de personas son peligrosas. ¿Por qué? Porque dijo la zarza: yo cojo el puesto. Yo lo cojo, yo. Dámelo a mí. Le dijo a los árboles. Y le dijo la zarza a los árboles: si fue Dios que me puso aquí, si ustedes creen que es justo lo que ustedes están haciendo, vengan y abríguense debajo de mi sombra. El problema es que para tú abrigarte debajo de la sombra de una zarza tendrías que acostarte en el piso, porque las zarzas no pasan de esta estatura. No hay manera de abrigarse bajo la sombra de la zarza. La zarza jamás te podrá dar cobertura. Cuando la Biblia habla de sombra, está hablando de cobertura. Ahora bien, la zarza dijo: y si no es así, que se prendan todos los árboles del Líbano. En el antiguo pacto, en Éxodo, cuando Dios se le revela a Moisés, hay una zarza que está prendida en fuego. Y lo que le llamó la atención a Moisés fue que la zarza no se consumía, porque usualmente cuando una zarza se prendía en fuego, se consumía, una rama seca. Entonces, no era algo fuera de lo normal ver una zarza que se prendiera en fuego. El problema era que cuando una zarza se prendía en fuego cerca de los demás árboles, quemaba el bosque completo, causaba estragos, causaba grandes daños. Por eso la persona que no conoce su propósito corre el riesgo, corre el peligro de hacer mucho daño en la vida. La persona que no conoce su propósito y que no se ocupa en conocer su propósito es como la zarza, que corre el riesgo de prender y dañar todo lo que toque. Alguien tiene que entender lo que yo estoy diciendo. Así que es importante, diga conmigo, es importante. Dígalo y diga lo que yo te crea. Diga conmigo, es importante conocer mi propósito. Amén. Ahora bien, me llama la atención porque aunque dice que el hombre, ¿verdad? El salmista dijo que el hombre que sí conoce su propósito, el hombre que sí conoce su propósito, tiene 3 cualidades. Número uno, dice que no anda en el consejo de los malos. Para el que anda por ahí prestándole el oído a cualquiera. El que conoce su propósito sabe que este oído yo no se lo puedo prestar a cualquiera.
El pastor Ale Rodríguez siempre dice: el que tiene tu oído tiene tú. El que tiene tu oído tiene tu futuro. Por eso el hombre que conoce su propósito sabe que mi oído no es el basurero de nadie. El hombre que conoce su propósito sabe que yo no le voy a prestar el oído al consejo de los malos. La Biblia dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. La palabra bienaventurado es dichoso. Y después dice, ni en camino de pecadores. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Pregúntame, ¿qué? Un pecador es uno que erra al blanco. Es uno que tiró al blanco y falló. O sea, uno que enseña error. Entonces, el que camina conociendo su propósito sabe cuál es su asignación, cuál es su destino, y por lo tanto cualquiera no lo puede confundir. Porque él dice, eso que tú estás, él puede discernir y saber cuando alguien está tirando y fallando al blanco. Y dice, eso no es verdad. Eso no es así. ¿Entiendes? Ahora bien, la tercera cualidad de este hombre es que no se sienta en silla de escarnecedores. Silla de escarnecedores no es ir al cine. Yo recuerdo cuando Jeñito, un predicador viejito que había en Puerto Rico, decía: no se puede ir al cine porque sentarse en el cine es sentarse en silla de escarnecedores. Eso es mentira. Ayer yo estaba con todos mis jóvenes en el cine viendo una película. Entonces, silla de escarnecedores es sentarse a escuchar los que hacen burla de lo que Dios está haciendo. Es sentarse con aquellos que se sientan y dicen: las iglesias son así, los pastores son así. Y ten cuidado con tu caer en eso. Ten cuidado. Eso es sentarse en silla de escarnecedores, y a Dios no le agrada. Entonces el hombre justo camina fuera de esas cosas, de esos diseños. El hombre que conoce su propósito tiene una visión clara de las cosas. Amén. Pero sin embargo, dice el salmista que este hombre es como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Si fuéramos a traducirlo a un lenguaje actual, diría de esta manera. Diría: está conectado a una fuente y en el tiempo da frutos a su mayor potencial y es exitoso. La persona que camina conociendo su propósito está conectado a una fuente. Diga conmigo: está conectado a la fuente. Da su fruto en el tiempo y los da en su mayor potencial. Y es exitoso, tiene éxito. Quiere decir que hay mucho. Entonces te voy a dar un consejo. No sigas a todo aquel que dice tener la verdad. Mejor sigue a aquel que tiene los resultados. Si tú ves que una persona dice tener la verdad, pero su vida refleja todo lo contrario, es mejor que tú sigas al que no te dice nada. Porque yo no tengo una verdad absoluta. Yo no la tengo. La única verdad absoluta que yo tengo es que Dios es Dios y que Jesucristo es Rey. Amén. Pero yo no te puedo decir que yo me sé toda la revelación. Ahora bien, algo sí te voy a decir. Mira mi vida, mira la evidencia de mi vida, mira el éxito, mira lo que Dios está haciendo, y entonces tú me juzgas. Entonces, es lo que te quiero decir. Mira esto. Da su fruto en su tiempo. El hombre que es como el árbol plantado junto a corrientes de agua, es un árbol que da su fruto en su tiempo. Al hombre más sabio de la tierra se le reveló algo. Pregúntame qué. Que debajo del sol todo tiene su tiempo. Salomón dijo: debajo del sol todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Quiere decir que aun que tú seas justo, aunque tú seas un hombre justo, aquí dice que da su fruto en su tiempo. Eso me revela a mí que van a haber tiempos en la vida del hombre justo que todavía no va a dar fruto.
Así que no te desesperes si estás pasando por un momento de sequedad o un momento de escasez en tu vida. Yo vengo a profetizar que viene un tiempo de Dios sobre tu vida, donde tú vas a dar tu mejor potencial. Porque el hombre que está conectado a la fuente de agua, él sabe que aunque no está dando frutos ahora, tranquilo, yo voy a descansar en la fuente, yo voy a descansar en la palabra. Porque si descanso en la fuente y descanso en la palabra, llegará el momento, llegará el tiempo señalado donde yo voy a dar mi mejor fruto. Alguien tiene que entender lo que yo estoy diciendo. Casa Revelación Oasis es una iglesia que ha vivido las 4 estaciones que viven los árboles. Casa Revelación Oasis ha pasado por un otoño donde todas las hojas se caen. Ha pasado por un invierno donde todo parece que se secó. Pero ¿sabes qué es lo que mantiene a Casa Revelación Oasis viva? Que estamos sembrados junto a corrientes de agua, y de repente el agua provoca que llegue una primavera y comencemos a florecer. Ay, cuando menos te lo imaginas, llega un verano lleno de frutos. Yo vengo a profetizarle a gente aquí hoy. Aleluya, tranquilo. Si estás parado junto a las corrientes de agua, prepárate, porque va a florecer en tu vida. Va a llegar el momento donde dará fruto. Va a llegar el momento donde la gente va a tener que decir: yo pensaba que se moría, pero Dios lo levantó. Alguien tiene que entender. Aleluya. Dios está a punto de levantarte. Dios está a punto de hacer que tú des frutos nuevamente. Dios está a punto de hacerte florecer. Los que te vieron secarse serán los mismos que verán como Dios hace que florezcan nuevamente. Sentí que Dios le habló a alguien ahí. Alguien tiene que recibir esa palabra. Aleluya. Siento algo poderoso. Mira esto. El salmista entendió que debajo del sol todo tiene su tiempo. Cuando tú entiendes que todo tiene su tiempo, tú aprendes a descansar en la palabra. Cuando tú eres una persona que entiendes que Dios tiene un tiempo asignado para cada cosa, tú aprendes a descansar en la palabra. Todo me está saliendo mal ahora, pero no. Me gustó lo que dijo Ismari. David alababa a Dios 7 veces. En alegría, en tristeza, en necesidad, hasta en luto, en persecución. Y el que conoce su propósito sabe que todo tiene su tiempo. Hoy estoy en escasez, está bien, me está faltando. Pero aunque las vides no den fruto, aunque no vea el producto del olivo, aunque no haya vacas en los corrales, con todo yo alabaré al Señor. Porque yo sé que esto es simplemente temporario. Dile que está a tu lado, es temporario. Es temporario lo que estás viviendo. Y si estás parado junto a corrientes de agua, tranquilo, que va a llegar el tiempo donde verás abundancia. Las pruebas son temporarias. Por eso nunca tomes una decisión permanente en una situación temporaria. Nunca abandones un lugar cuando estás pasando por una prueba que es temporaria. Mantente plantado. Diga conmigo, plantado. Aleluya. Plantado, porque si te mantienes plantado y tú sabes cuál es la fuente, pregúntame cuál. Son corrientes de agua. Y tú sabes lo que Dios dice, que su palabra es agua. Aleluya. Quiere decir que la fuente es la palabra. Me voy a mantener parado en una palabra. Me voy a mantener sembrado en una palabra. Me voy a mantener declarando: si tú lo dijiste, tú lo harás. Aleluya. Y llegará el momento donde la escasez tendrá que abandonar mi vida y bienvenida será la abundancia. Alguien tiene que entender lo que yo estoy diciendo. Llegará el momento que el desierto se acabará y entraré en la tierra prometida. Llegará el momento que dejaré de comer del maná que cae del cielo y comeré de los frutos de la tierra. Alguien tiene que entender. Aleluya. Poderoso. Cuando tú entiendes eso, puedes descansar. Descansar en la palabra. Descansar en la fuente. Dile al que está a tu lado: tú lo único que necesitas es una palabra. Si tú tienes una palabra, lo tienes todo. Si tú sabes descansar. Por eso es que yo insisto en que la gente tiene que aprender la palabra. Porque las emociones no te van a sacar de las tormentas, pero una palabra sí. Las emociones no te sacarán del desierto, pero una palabra sí. Las emociones no te van a traer sanidad, pero una palabra sí. Las emociones no van a hacer el milagro, pero una palabra va a mover los cielos a favor tuyo.
Por eso tú tienes que entender la importancia de la palabra. Dale un codazo al que está a tu lado y dile: lo único que tú necesitas es que Dios te entregue una palabra. Si Dios te entrega una palabra, en medio de las tormentas caminarás por encima de las aguas. Si Dios te entrega una palabra, el diseño cambia. Si Dios te entrega una palabra, las maldiciones que habían sido señaladas contra ti se van a tener que tornar en bendición, porque todo lo que el enemigo intentó para dañarte, Dios lo va a tornar para bien. Dile una palabra. Hermano, haga así el cielo, diga conmigo: dame una palabra. Dile al cielo: dame una palabra. Yo lo que necesito es una palabra. Una palabra me va a alinear al diseño. Una palabra me va a alinear al propósito. Una palabra me conecta con mi asignación. Una palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Una palabra. Aleluya. Una palabra. El hombre que está plantado al lado de la palabra, llegará el tiempo que las cosas van a cambiar. Da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae. Aquí las hojas de los árboles se caen en el invierno, pero aquí el salmista dice que el hombre que está plantado sobre las corrientes de agua es como el pino americano. Es como los pinos americanos. ¿Usted se ha dado cuenta? A los pinos aquí le dicen evergreens. ¿Sabe lo que quiere decir evergreen traducido a español? Pregúntame qué. Siempre verdes. El hombre que está plantado junto a las corrientes de agua está siempre verde. Está siempre frondoso, está siempre confiado. Sus hojas no caen. Se podrá desesperar, pero no cae. Podrá ser sacudido, pero no cae, porque está plantado. Alguien tiene que entender eso. Entonces, la palabra es la fuente. Quiero hablarte rápido de 3 tipos de tiempo. Existen aproximadamente 7 tipos de tiempo, pero hay 3 que la Biblia menciona. Está el tiempo Kairos. Está el tiempo Cronos. Ese es el tiempo donde tú y yo vivimos. Ese es el tiempo que corre por cronómetros, segundos, minutos, horas, días, semanas, años, décadas, siglos. Ese es el tiempo del reloj. El tiempo Cronos. Ese es el tiempo donde habitan los hombres. Ahora bien, hay otro tiempo que la Biblia menciona, y es el tiempo Kairos. Diga conmigo: Kairos. El tiempo Kairos, mucha gente le ha llamado el tiempo de Dios, pero es un error llamarle al tiempo Kairos el tiempo de Dios, porque Dios no habita en tiempo. Dios no habita en tiempo ni en espacio. Dios es el creador del tiempo y el espacio. Dios habita fuera del tiempo. Es más, el tiempo en la dimensión de Dios es distorsionado, porque un día para Él es como 1000 años y 1000 años es como un día. ¿Entiendes? Ahora, cuando los griegos entendieron, para identificar las oportunidades de Dios, ellos inventaron una diosa y le pusieron por nombre Kairos. Esta diosa tenía el cuerpo perfecto. 90, 30 revienta. Era una mujer voluptuosa. Entonces, la diosa Kairos, decían los griegos que la diosa Kairos era una mujer con el cuerpo perfecto. Y cuando la dibujaban o la describían, era una mujer con el cuerpo perfecto. El problema con Kairos era que Kairos era peluda al frente, pero era calva por la parte de atrás. Y los griegos decían: cuando se te presente Kairos, agárrala por el pelo. No la dejes pasar, porque si la dejas pasar, como es calva por atrás, no la vas a poder atrapar. Eso ellos lo decían cuando se te presentaba una oportunidad, de esas oportunidades que son divinas. Una oportunidad que tú sabes que solamente Dios que está dando esta oportunidad. Y ellos decían: cuando se te presenta, eso fue lo que ellos inventaron para hacernos entender el tiempo de las oportunidades de Dios. Ellos inventaron una diosa. Y me gusta la idea de que lo explican de esa manera, porque el tiempo Kairos es precisamente un tiempo, es un portal dentro del Cronos donde Dios irrumpe y crea y forma un tiempo de oportunidad. Es un tiempo de oportunidad. Y Dios quiere que esta casa sea una casa tan y tan apercibida que cuando se presente la oportunidad correcta, nosotros tengamos la habilidad de verla y agarrarla de frente. Porque si la dejamos pasar, puede ser que nunca más la volvamos a ver. Alguien tiene que entender lo que yo estoy diciendo. Entonces, el tiempo
el tiempo Kairos es un tiempo de, diga conmigo, tiempo de oportunidad. Ahora hay otro tiempo. Pedro, ven acá, súbete aquí conmigo. Hay otro tiempo que casi nunca se habla en las iglesias, y es el tiempo pleroma. Pregúntame, ¿qué es eso? Es el tiempo de plenitud. Es el tiempo donde todo está completo. El tiempo pleroma habla de un tiempo donde el cronos de los hombres se sincroniza con el kairos de Dios. Me explico. Si yo y Pedro, yo soy Dios y Pedro está aquí, y yo le digo a Pedro, camina conmigo, mira lo que pasa. Que Pedro, como de allá era de Colombo, pues tiene un flow y camina diferente al mío. El flow mío es de Guárico, el de él es de Colombo. Son dos barrios diferentes en mi pueblo. Entonces cuando caminamos con un flow diferente. El pastor se le quedó ese flow de los hombros, de moverse para los lados, y la gente dice, pastor, tú cuando caminas parece que va a pelear, ¿entiendes? Pero sin embargo, si yo veo a un hombre como Pedro caminando al lado mío, los que están allá pues nos van a ver con ese flow y van a ver a ese negrito al lado mío y van a tener miedo. Eso no tiene que ver nada con el mensaje. Pero lo que te quiero decir es que cuando caminamos, nuestros pasos no están sincronizados, porque yo camino con mi flow y él camina con el de él. ¿Entiendes? Pero el tiempo pleroma es el tiempo de la plenitud. Diga conmigo, plenitud. Es el tiempo donde el cronos del hombre se sincroniza con el kairos de Dios. Alguien tiene que entender. Y en el tiempo pleroma, si yo muevo el pie derecho, Pedro mueve el pie derecho. Si yo muevo el izquierdo, Pedro mueve el izquierdo. Es el tiempo donde los pasos del hombre se sincronizan con los pasos de Dios y comienza a caminar en la plenitud y en la asignación y en su propósito. Alguien tiene que entender lo que yo estoy diciendo. Entonces Dios está buscando gente que conozca el tiempo pleroma, el tiempo de la plenitud, el tiempo del propósito, y camine en ese diseño. Porque si tú caminas en ese diseño, te va a pasar como Enoc. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios y Dios lo desapareció y se lo llevó con él. Alguien tiene que entender lo que yo estoy diciendo. No fue que Enoc caminó literalmente con Dios, fue que Enoc se alineó al diseño de Dios para su vida. Alguien tiene que entender. Aleluya.